dados por Dios Padre. Existen mandamientos dados por Dios el Hijo. Existen mandamientos dados por Dios el Espíritu Santo. Existen mandamientos dados por los santos apóstoles del primer siglo. Y ahora vamos a ver dones y ministerios, o ministerios y dones, poco a poco hasta donde lleguemos. Vamos a ver Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Ahí nos habla las ordenanzas que Yahweh, Dios el Padre, ordenó. Y esos mandamientos, hermanos, alguien dirá, ya no están vigentes, porque fue para la ley de Moisés. Fíjese que es cierto que hay mandamientos que ya no son para nosotros, los gentiles. Pero ¿cómo, hermanos, si es la ley de Dios? Sí, pero entre los mandamientos de Dios Padre, oiga bien, en la Torá, en los 10 mandamientos, hay mandamientos que ya no son para nosotros. Por lo menos le voy a dar 2. La circuncisión, ese es un mandamiento que Dios le dio al pueblo judío, solo para los judíos, lo cual los gentiles ya no tenemos que participar. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos enseñó la sana doctrina para los gentiles, que el gentil ya no se debería de bautizar. Ahora la circuncisión es la del corazón. Otro mandamiento para nosotros es que nosotros no guardamos el Shabbat, el sábado. El día de reposo no es para la iglesia gentil, es para el judío. Fíjense lo que le estoy diciendo. Por eso vamos a entender muchas cosas preciosas esta noche. ¡Aleluya! Porque mucha gente en estos días quieren meter a la fuerza a cierto grupo a que estén adorando y venerando el día sábado, en vez de adorar al que creó el día sábado. Aleluya. Éxodo capítulo 20, Amén. Verso 1 al 17. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. Alguien que lo lea. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pare. Mire. Lo primero que Dios le dice al pueblo en estos mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría, hermanos, por muy piadoso que se mire el santo, la imagen, el ídolo, es abominación contra Dios, es pecado contra Dios. Y los idólatras, dice 1 Corintios 6:9, no heredarán el reino de los cielos, aunque se lo pinten de otra forma. Nosotros seguimos lo que escrito está. Continúe. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Oiga, esos son mandamientos. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. De Dios Padre no tenemos que hacernos imagen. Del Espíritu Santo no tenemos que hacernos imagen de una palomita, ni de Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo contrario se llama idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Continúe. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso quiere decir que cualquier persona que se haga imagen de idolatría, por muy piadoso que sea el santo, muy piadosa que sea la imagen, Dios es celoso y en vez de bendecirle, le cae maldición hasta la cuarta generación. En otras palabras, desde el tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, desde cuarta generación. Imagínese usted por eso tanto pecado, tanta maldad. Continúe, por la idolatría. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga, y guardan mis mandamientos. Entonces, si nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios Padre que nos ofrece en las Santas Escrituras y que por el Espíritu Santo nos da la revelación que debemos de guardar y cuidar y obedecer, ahí es donde cae juicio. Cuando la gente viola y quebranta los mandamientos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les decía, vosotros invalidáis la palabra de Dios por guardar vuestra tradición. Hay gente que guarda tradiciones, pero no ama la palabra. Nosotros amemos la palabra y guardemos los mandamientos de Dios. Pero ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Por eso les voy a hablar ahora. Los mandamientos de Dios Padre, los mandamientos de Dios el Hijo, los mandamientos del Espíritu Santo, los mandamientos de los apóstoles del primer siglo. Continúe. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta ahí está bien. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Instrúyenos, enséñanos, para que sea tu Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, la luz, la guianza, la fuerza y la fortaleza, la iluminación de tu Espíritu Santo para obedecer tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias. Aleluya. Mire cuánto mandamiento da Dios nuestro Padre. Primero, la idolatría. Dios condena la idolatría. Tampoco Dios quiere que nosotros guardemos el sábado. Ese tema se lo voy a dar aparte. El día de reposo, el Shabbat. En una ocasión, al maestro siempre lo seguían porque le querían agarrar en algo. En una ocasión dice la Biblia que él andaban los apóstoles, le dio hambre y andaban cortando espigas para comer en día sábado. Y empezaron los religiosos a acusarlos que por qué ellos andaban trabajando el día sábado. Y en fin, hermanos, el Señor es el Señor del sábado. El sábado fue creado para que hagamos el bien, para que nos acordemos de Dios. Pero no es un día para que adoremos al día. Eso Dios lo puso para que el hombre no sea tan avaro y quiera trabajar los 7 días, las 24 horas al día. Porque hay gente que si no le pone freno, hermano, trabaja 8 días a la semana. Y Dios quiere, por eso 6 días trabajarás. El séptimo es descanso a Yahweh. Reposo a Jehová. Otro día vamos a hablar del día de reposo,
Pero aquí estamos hablando en esta noche los mandamientos de Dios Padre. Bueno, no matarás. Hermanos, usted sabe la historia. No es solo quererle quitar la vida a otra persona físicamente, un homicidio. Matar al hermano también implica, hermanos, odiarlo, no amarlo. Eso es matar. Por eso Dios nos ama y quiere que nosotros nos amemos unos a otros. No como Caín, que mató a su hermano Abel porque le tenía envidia, hermano. Porque las obras de su hermano eran justas y las de él no eran justas. No matarás. No cometerás adulterio. Existen por lo mínimo 5 clases de adulterio. Más todavía, pero eso también lo podemos tocar en otro día. Porque hoy estamos hablando de los mandamientos de Dios. Existe adulterio sexual, adulterio mental, adulterio escritural, ¿qué más? Adulterio doctrinal, adulterio espiritual y en fin, muchos adulterios. No cometerás adulterio, y para mantenernos sanos en una sana doctrina tenemos que escudriñar las escrituras y guardarlas. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mire, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, en los 10 mandamientos la mayoría eran sexuales. ¿Por qué razón? Porque es uno de los pecados más terribles que existe desde la creación, el pecado sexual. Todos tenemos que orarle a Dios que nos defienda y nos libre y libre a nuestra pareja de todas esas prácticas malvadas que están en todo el mundo como deporte en estos días. Pero Dios dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás a la criada, no adulterarás, no fornicarás. Todo eso está en los 10 mandamientos, hermanos. Todo es sexual, esos 4 versos. Bueno, avancemos. Los mandamientos estos fueron dados por Dios el Padre. Nehemías 9:14. Oiga lo que dice la Escritura. Estamos hablando de los mandamientos que dio Dios el Padre. Nehemías 9:14. Dice la Escritura. ¿Qué dice? Nehemías está por... ¿Alguien lo tiene? Amén. Léalo. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Oiga, para los judíos les ordenaste el día de reposo, mandamientos, estatutos y la ley. Por medio de Moisés fueron esas ordenanzas para los judíos. Hay mucho que hablar concerniente a los mandamientos de Dios Padre, dados por Dios directamente en el monte Sinaí. Aunque recuerde que la Biblia dice que los 10 mandamientos fueron dados por ángeles, pero los ángeles eran enviados por Dios, la Torá en el monte Sinaí. Pero ahora vamos a ver los mandamientos dados por nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento que trajo nuestro Señor es la doctrina que recibió de Dios Padre. Y mucha gente dice que no existe Dios Padre, hermanos. Juan 12, 49 y 50, rápido. Juan 8, 26 al 29. Porque estamos hablando ahorita de los mandamientos. Después vamos a entrar a hablar en tópico lo que son los ministerios. Por eso tanta confusión en estos días. ¿Habrán profetas en estos días? ¿Habrán apóstoles en estos días? Existen, hermanos, en la Biblia 6 ministerios. Oiga lo que le digo. De eso voy a hablar más adelante. Ya. Apóstoles fueron los primeros, profetas, evangelistas,
pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay un ministerio entre esos ministerios que se llama el ministerio del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ese es un sacerdocio espiritual que va a ser ejercido fuertemente con poder del Espíritu Santo en el milenio. Pero desde ya tenemos que ejercitarlo nosotros acá también. ¿Por qué razón les digo? Porque sacerdote no es aquel que lleva una sotana puesta. Sacerdotes espirituales somos nosotros que creemos en Cristo y que ejercemos, hermanos, funciones espirituales en el altar. Los brujos, los santeros, los hechiceros, los agoreros, los chamanes, que el Señor los reprenda. Esa gente usa el sacerdocio satánico. Se le llama sacerdocio porque ellos tienen que usar argumentos, animales, plantas, tantas cosas que usan. Eso se llama sacerdocio, porque ellos usan objetos para brujería, para maldición. Y nosotros somos un pueblo especial, un sacerdocio santo, para ofrecer a nuestro Señor sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros ejercemos el sacerdocio porque practicamos la Santa Cena, Pesach, la Pascua. Practicamos, ¿qué otro ritual pudiéramos decir que es visible y que lo tenemos que hacer entre nosotros? Lavado de pies. El lavado de pies. Hay que hacer. Es sacerdocio también, es un ejercicio sacerdotal, es símbolo de humildad. Amén. Otro, Santa Cena, vigilias, ayunos. Nosotros, hermanos, ejercemos un sacerdocio santo. La unción con el aceite. Santiago dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame o busque en la iglesia a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite. Y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Eso es un acto sacerdotal, hermanos. Está ejerciendo un ministerio sacerdotal. La oración es un ritual en el sacerdocio espiritual. Nuestro Señor lo ejercitó mucho. Pasó toda la noche orando. Los apóstoles también lo hacían. Pero vamos, ¿qué dice Juan 12, 49, 50? Por eso les digo, ese ministerio del sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que ese lo vamos a ver en otra ocasión, ese ministerio glorioso. Gloria a Dios. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Oiga, Cristo dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Amén. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oiga, para allá vas a seguir, el verso 27 dice. Cristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo los mandamientos que me dio mi Padre. Dios Padre le dio un mandamiento a Dios Hijo, el Verbo. Y yo no hablo por mí mismo, yo hablo lo que he oído, lo que mi Padre me dio, le voy a decir. El verso 26 que dice. Amén. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oiga, o sea que Cristo habló del Padre y que recibió mandamientos de Dios Padre. Entonces, ¿por qué negar a Dios Padre, hermanos? Por eso les digo, hay que conocer la doctrina. Juan 8, 26 al 29, Juan 15, 15. 8, 26 al 29. Sí. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Oiga, lo que he oído de él,
Esto habla al mundo. ¿Y qué fue lo que oyó Cristo del Padre? El Evangelio. Jesucristo vino a predicar el Evangelio del reino de los cielos, el Evangelio de Dios. Sí. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Oiga, nada hago por mí mismo, dijo Cristo. Según fue instruido por Dios Padre, así actuó nuestro Señor, hermano. Aleluya. Juan 15:15. Colosenses 3:17. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer. Nuestro Señor Jesucristo nos habla enfáticamente que existe Dios Padre y que la predicación que Él trajo fue dada por Dios Padre. Amén. Juan 7, 15 al 18. Eclesiastés 12, 13. Juan 10, 17, 18. Ahorita estamos viendo los mandamientos que trajo nuestro Señor Jesucristo, que le dio Dios Padre a Él. Gloria a Dios. Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibes el hombre de la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Abraham reconoció en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, harás más señales que las que éste hace. Sí, está bien. Fue el capítulo 7, ¿verdad? Sí. Miren, hermanos, por eso la doctrina que Cristo trajo fue del Padre. Mi doctrina no es mía, decía él, es de mi Padre que me envió. Eclesiastés 12:13. Juan 10, 17, 18. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Oigan, ¿cuál es el fin de todo el discurso oído? Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto
es el todo del hombre. En otras palabras, lo sencillo del mensaje es, lo que oigamos, guardémoslo en el corazón, temamos a Dios porque eso es el todo del hombre. El fin del discurso oído es ese. Teme a Dios, guarda su palabra, y eso es todo. Gloria a Dios. Juan 10, 17, 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oiga, qué mandamiento recibió Cristo del Padre. Cristo tenía vida en sí mismo. Nadie me quita la vida, dijo el Señor. Yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Jesucristo es Dios. Amén. Yo y el Padre, dijo Cristo, uno somos. Juan 10:30. Apocalipsis 14, 12. 12, 17. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una cosa son los mandamientos de Dios Padre y otra cosa es la fe de Jesús. Nosotros ahora estamos salvos por fe y por gracia. Amén. Tenemos que guardar mandamientos de Dios, pero repito, los gentiles no estamos obligados a circuncidarnos ni a guardar el día de reposo. Eso es para los judíos. Ya nosotros tenemos que guardar mandamientos y tener la fe de nuestro Señor. Lucas 7, 13. Alguien que lo lea. Lucas 7:13. Gloria a Dios. Del 10 en adelante, del 10 al 16. Del 10 al 16 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Oigan. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad 18 años enferma de espíritu de enfermedad. y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, Oiga, dijo a la gente, 6 días hay en que debéis trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno y del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por el Señor Jesús. es que la verdad os hará libres, dice la palabra. Los religiosos querían ridiculizarlo a él por los milagros que nuestro Señor hacía el día sábado. En una ocasión sanó a uno de la mano seca y todos se ponían bravos. Mire esa señora que estaba ahí enferma. Satanás la tenía encorvada por 18 años. Y él la sanó en el día de reposo. Y en vez de sentirse alegres ellos porque estaba Dios entre ellos, se sentían ellos perturbados porque les estaban quebrando su tradición. Llegaban al extremo, hermanos, que no podían ni escupir al suelo porque era trabajar el día sábado. Era un extremismo terrible. Dios no quiere que seamos extremistas religiosos. Dios quiere que seamos santos, temerosos de Dios, apartados del mal, pero prudentes en todo. Amén. Aleluya. Al extremo que Él les decía, ustedes
quebrantan el sábado. El sábado los judíos circuncidaban. Y el Señor les decía, y ustedes son hipócritas porque ustedes están trabajando el día sábado. Están circuncidando. Y se supone que no tenían que hacer ninguna clase de trabajo. Aleluya. Por eso hay mandamientos que no son para nosotros. Los judíos tienen 613 mitzvot, mandamientos. Mire qué dice Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Estamos hablando ahorita de los mandamientos que nos dio o nos da nuestro Señor. Unos mandamientos fueron dados por Dios Padre, otros mandamientos son dados por nuestro Dios Jesucristo, otros mandamientos son dados por el Ruach Kadosh Espíritu Santo, y otros mandamientos fueron dados por los santos apóstoles del primer tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios, ahí está, un grupo, y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros guardamos mandamientos, claro, pero tenemos el testimonio de Jesucristo. Los judíos solo tenían la Torá, la ley de Moisés. Nosotros tenemos parte de la Torá, por así decirlo, porque hay mandamientos que no debemos de guardar, como la circuncisión y el Shabbat, pero tenemos al Mesías glorioso, que su sangre nos justifica delante del Padre. Imagínense que los judíos tenían que guardar los 613 mandamientos y empezaban el día tratando de cumplirlos, y a mediodía pecaban en algo, todo lo que habían hecho para atrás quedaba nulo. Por eso el Señor le dijo, cuando Pablo reprendió a Pedro, hipócrita, le dijo, nadie ha podido cumplir los mandamientos. El único que vino a cumplir todos los mandamientos en orden fue nuestro Señor. Aleluya. Por eso, hermanos, démosle gracias a Dios porque estamos en el tiempo de la gracia. Aleluya. Por fe y por gracia sois salvos, Amén, aleluya. no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Deuteronomio 5, verso 4 en adelante. Ya vimos los mandamientos dados por nuestro Señor. Juan 13, 34, Juan 14, 21. Rápido. Después vamos a ver los mandamientos dados por el Espíritu Santo antes de entrar a los ministerios. Fíjense que la palabra de Dios dice que la salvación viene De los judíos. de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? En 4:22. Juan 4:22. ¿Por qué viene de los judíos la salvación? Miren, hermanos, todos los patriarcas eran judíos. Los profetas, Daniel, Joel, Habacuc, Abdías, Elías, Nehemías, todos ellos, Juan el Bautista, Moisés. eran judíos. Todos los profetas y todos los apóstoles. Todos los profetas eran judíos. Todos los apóstoles Y el Señor Jesucristo. eran judíos. Con Aleluya. excepción de Lucas, que escribió el libro de Hechos y el libro de Lucas. Lucas era un gentil, un médico griego, pero lo pusieron como apóstol ahí, pero era un gran siervo de Dios. Y por algo quedaron los escritos de Lucas. Aleluya. Pero de ahí todos, por eso dice la salvación viene de los judíos. Si los judíos no hubieran juntado todas las escrituras, hermanos, no hubiera iglesia evangélica. Aleluya. ¿De dónde iba a echar mano usted para leer, dice el apóstol Pablo tal cosa? ¿De dónde iba a agarrar usted las epístolas de Pablo? Sí, Si amén. Pablo también era judío, Amén. de la tribu de Benjamín. Juan era apóstol, Pedro era apóstol, Mateo era apóstol, pero eran judíos. Y nuestro Señor Jesucristo nació judío. Amén. Pero él era, es y será 100% Dios. Era hombre, pero también era Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Bendito sea Dios. Santo Jesús. Nuestro Señor, como le dije la vez pasada,
Según la ciencia dicen que el hombre tiene 27 cromosomas y la mujer también. Y a la hora que nace un niño, a veces dice uno, este salió igual que tú, o esta se la, uno le echa la culpa a la esposa y la esposa al esposo, a veces porque el niño es travieso, inquieto o X cosa. No, hermano, nuestro Señor nació 100% Dios. Humano se hizo porque fue un velo de carne que usó para manifestarse a nosotros. Pero Él era sin pecado, Él no tuvo pecado original. Todos nacimos bajo el pecado original. Adán, cuando pecó Adán y Eva, el pecado, la maldición del pecado original cayó sobre todos, hermanos. El padre de la fe, Abraham, nació bajo el pecado original. Los apóstoles nacieron bajo el pecado original. La Virgen María nació bajo pecado original. Por eso ella dijo, engrandece mi alma al Señor, mi Salvador. Aleluya. María tuvo que haber aceptado a su Dios y a la vez hijo para ser salva y estar en el día del Shabbat, la fiesta de Pentecostés. Aleluya. Para recibir el Espíritu Santo, para ser salva, si no ni ella la hubiera hecho. Eso está tremendo, hermanos. Es que Dios es Dios sobre todas las cosas, es glorioso. Él no tiene padre ni madre. El Altísimo no tiene padre, Él es Dios sobre todas las cosas. Ahí no hay madre. Eso es mentira del diablo y de la tradición. Nuestra madre es la Nueva Jerusalén. Gálatas dice así. ¿Qué capítulo? Juan 4, 26. Gálatas. Juan 4 del 24 al 26. No, nuestra madre, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Sí, Gálatas 4, 26. Gálatas 4, 26. Nuestra madre es la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces no es María, no es Guadalupe, todo eso se llama idolatría abominable. Amén. Respetamos a la Virgen, sí, pero no adoramos ningún muñeco, ningún santo, ni nada. Porque hay solo un mediador, un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yeshua HaMashiach, que se hizo hombre. Amén. Por eso, hermano, conocer los mandamientos es cosa tremenda. La gente se tuerce muchas veces cuando uno les dice que María tuvo pecado, el pecado original, y tuvo muchos hijos. La Biblia dice que no la conoció José hasta que dio a luz a su primogénito. Mateo 1:25. María tuvo muchos hijos. Amén. Y era grande de edad, bueno, unos 55 años más o menos cuando estaba en la cruz. Y dejó encargado a Juan, su siervo, le dijo, mira, que hay tu madre, que hay tu hijo. Marcos 6. ¿Por qué razón? Marcos 6. Alguien que lo lea. Ahí le dejó encargado, hermanos. ¿Por qué razón? Si era diosa, ella se hubiera cuidado a sí misma. Se recuerda que una ocasión se le perdió en el templo y no lo hallaba por 3 días y el niño le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Abba tengo que estar? Sí, amén. Porque ella no era diosa ni tenía nada sobrenatural. Era una virgen que Dios usó, una mujer virgen en el aspecto que no haya probado hombre. Dios usó ese vaso, lo santificó y por la palabra del ángel, el Ruach Kadosh entró en el vientre de María. Tampoco hubo sexo ahí. Di tu palabra, hágase conforme tu palabra, le dijo María al ángel. Y cuando el ángel le dio la palabra que iba a quedar embarazada y que iba a nacer el Mesías, que iba a ser cubierta por la sombra del Omnipotente, y que el Espíritu de Dios iba a estar en ella, y que lo que nacería de ella sería el Hijo del Altísimo, ella recibió en su vientre Dabar, el verbo, la palabra, y la palabra se humanizó por la palabra que el ángel le dio a María. Mire qué tremendo todo eso. No es que me quiera salir del tema, sino que tenemos que una cosa trae otra. ¿Qué dice la cita bíblica que está diciendo? Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos,
¿No es este el carpintero, Oiga, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus propios parientes y en su casa. Y no pudo hacer milagros allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y corría las aldeas del alrededor. recorría las aldeas alrededor. Amén. Mire, hermanos, por la incredulidad, Jesucristo, Dios manifestado en carne, no pudo hacer muchos milagros ahí, no porque él no tuviera poder para hacerlo, sino por la incredulidad. Falta de fe. Por eso dice la Biblia que los hijos de María eran hermanos de Jesús y tenía hermanas también. Maestro, le dice en una ocasión, ahí tu madre y tus hermanos te buscan. Y él que dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Él no hablaba de parentesco carnal. Por eso un salmo dice, aborrecido por los hijos de mi madre. El Mesías fue aborrecido hasta por su propia familia. Ya cuando recibieron el Espíritu Santo, allá también habían hermanos del Señor recibiendo el Espíritu Santo. Y hasta María. Después creyeron en Él. Pero ahí le dejó recomendado nuestro Señor. Le dijo, mira, ten cuidado de mi madre. Y al siervo amado le dice, por favor, cuida tú de mi mamá. Hermanos, mentira del diablo, todo eso de la ascensión de María y todas esas cosas. No. La Inmaculada Concepción. Inmaculada quiere decir que nunca ha tenido pecado, nunca. No, mentira de todo eso. Avancemos porque estamos hablando, hermanos, de los mandamientos de Dios Padre, mandamientos de Cristo, mandamientos del Espíritu Santo. ¿Qué dice Deuteronomio 5:4? Juan 13:34, Juan 14:21. Bendito sea tu nombre, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Señor. Gracias, Padre bueno. Deuteronomio 5:4 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Sí. Dice el 5, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miren, hermanos, hasta el 22, pero no lo vas a leer todo, ahí en casa lo leen. Pero miren, hermanos, Dios advierte desde un principio, condena toda clase de idolatría. ¿Cuántas Virgen María existen ahora? La Virgen Candelaria, la Virgen del Purgatorio, la Virgen de no sé qué. Híjole, hay como 200 Vírgenes María, hermanos. La Virgen Guadalupe en el corazón de no sé quién y la montón de diablos por todos lados. Y acá muñeco tiene que pagarle la gente por sus plegarias. Y entre más ídolos inventan, más crece el negocio idolátrico. No solo están llevando a la gente al infierno, sino que también la están estafando. Y a la gente le gusta eso. ¿Sabe por qué le gusta a la gente la idolatría? Porque ahí se puede hacer toda clase de pecado. Al cabo que llega el cura y le dice, 3 Ave Marías ahí ya.
ya está perdonado. Hermanos, eso es terrible. A santidad nos ha llamado el Señor y ha dado leyes. Amén, así es. Juan 13:34. Así que en Deuteronomio habla duro y concerniente a condenar la idolatría. Hay mandamientos de Dios Padre, mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Juan 13:34, Juan 14:21. Rápido, así no nos dormimos. 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Oiga, nuestro Señor dio testimonio de Dios Padre, que Él le dio su mandamiento, pero ahora Cristo está dando mandamiento de sí mismo para nosotros. Mandamiento nuevo os doy. Él está decretando una ley para nosotros. ¿Cuál? ¿Cuál es el mandamiento que nos da el Señor a la iglesia esta noche? Óigalo, ¿qué dice? Que nos amemos unos a otros, como yo os he hablado. Si yo hablase lenguas, dice Pablo, angelicales, y conociese todos los misterios, y pudiese traspasar los montes a la mar, y no tengo, ¿qué? Amor vengo a ser como címbalo que retiene. Por eso dice la Biblia que el mayor de todos los frutos del Espíritu Santo para la iglesia es el amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Si no tengo amor, nada me sirve. Si pusiese mi cuerpo a servidumbre, hasta para ser quemado, dice Pablo. Pero si no hay amor, nada. Entonces, hermanos, mandamiento nuevo doy, dice el Señor, que se amen unos a otros. No, hermano, es que yo no trago al hermano, no trago a la hermana. Es que aquí no te están diciendo que... Aquí dice, ámalo, porque es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Él no tiene amor. Su naturaleza es amor. Y los cristianos que no tienen amor, tienen la naturaleza del diablo. No perdonan, son rencorosos, y aunque les pidan perdón, odian. Pero el que tiene el amor de Dios es humilde, sencillo, sabe perdonar y sabe amar. Por eso nuestro Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Dios nos amó a nosotros, es un mandamiento que nos amemos unos a otros. Cuando usted no vea a un hermano en la iglesia, diga, Señor, bendice a mi hermano, Padre, a mi hermana. Aleluya. Falta en la silla, ¿qué le estará pasando, Señor? Aleluya. Juan 14:21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dijo nuestro Señor. Aleluya. Amén. ¿Y cuáles son los mandamientos? Y mira, el Señor nos dio varios mandamientos. Acuérdese de algunos dos por lo menos. Mateo 28:19. Amén. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Apaga el calentón, por favor, que me estoy cocinando. Amén. Amén. Hermanos, de veras, el mandamiento de Dios, amarnos unos a otros, sí. Pero el mandamiento de Dios, el bautismo. Aleluya. En agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. El bautismo. Aleluya. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden algunas cosas, todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuérdese de algo que enseñó el Señor, que es mandamiento para nosotros dado por nuestro Señor: amar al prójimo, amar a los hermanos, Amén. bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
participar de la Santa Cena, que mucha gente ya nos dice que no, ¿para qué? Hermanos, si la Biblia dice que el que no participe no tiene parte en el reino de Dios. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Sí? Amén. Ahora bien, y hay mucho que hablar concerniente a eso, de los mandamientos de Dios Padre, mandamientos de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mandamientos dados por el Espíritu Santo. Hechos 13:2. Aleluya. Mandamientos dados por los apóstoles. Segunda de Pedro 3:2. Hechos 16:4. Ayúdenme rápido porque el tiempo vuelve. Aleluya. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Oiga, ¿quién los llamó al ministerio a estos dos? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, a Pablo, porque a estos yo los voy a preparar para el ministerio. Aleluya. Las epístolas del apóstol Pablo, hermanos, son epístolas poderosas Amén. para nosotros los gentiles. Y fue la administración del Espíritu Santo para la iglesia gentil, Amén. la doctrina de Pablo. Por eso en la doctrina de Pablo, hermanos, un día vamos a estudiar las epístolas del apóstol Pablo. Porque ahí hay profundidades que botan mucha tradición, que bota mucho mandamiento de hombre y bota mucha doctrina antigua. Mucho mandamiento antiguo se vota con la doctrina del apóstol Pablo. Aleluya. No es que esté contra, sino que unos fueron leyes para los judíos y otras leyes para el gentil. Si usted ve el apóstol Pablo, no me voy a salir del tema, simplemente quiero darles una introducción de algo. El apóstol Pablo jamás pidió los diezmos. El apóstol Pablo decía, cada uno de vosotros, conforme Dios te haya bendecido en tu trabajo, aparte algo para el Señor. No ser un avaro que no quiera darle un centavo a la iglesia. Aparte, dice la Biblia. Nadie se presentará ante mí con la mano vacía, dijo el Señor. O sea que tiene que dar uno a la obra, hermano, porque entonces ¿cómo se va a mantener la obra? Pero no es una carga impuesta. Cada uno, como Dios lo haya bendecido, dé a la obra. Es mejor dar que recibir. Por eso en otra ocasión voy a hablar de la doctrina del apóstol Pablo para los gentiles. Por eso son mandamientos que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para la iglesia gentil. Recuerden que Pablo es el perito arquitecto de los gentiles. Pedro vino a predicarles a los de la circuncisión, a los judíos. Pablo no, Pablo vino a predicar al gentil. Por eso cuando Pablo predicaba y se oponía a los judíos, Pablo dijo, bueno, el Espíritu Santo, ahora el Señor me envía a predicarle, a hacer luz. Te he puesto para que seas luz a los gentiles. Hay mucha doctrina bendita que nos da libertad en el Nuevo Testamento. La Biblia no es para esclavizar a nadie en ninguna forma. Es para hacernos libres en el Señor. Avancemos. El Espíritu Santo dio mandamientos. Recuerde que segunda de Pedro 3:2, ¿qué dice? Hechos 16:4. Después si hay preguntas y aportaciones, dígame porque todavía no he entrado a lo que son los ministerios. Ahorita solo estamos hablando que Dios Padre dio mandamientos. Nuestro Señor habló de los mandamientos que dio Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dio mandamientos. El Espíritu Santo nos da mandamientos también. Y recuerde que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías y Zafira se robaron el dinero, Dios no le pidió el diezmo a Ananías y a Zafira. Ellos voluntariamente ofrecieron. Voy a vender una de mi propiedad, dijo Ananías, porque era rico. Y voy a dar el precio total de la heredad.
Pero cuando yo vio que la casa valía unos $3 millones, dijo, no, ¿y por qué voy a dar todo ese dinero a la obra? ¿Sabes qué? Le dijo, se puso de acuerdo con su mujer. Demos cierta cantidad. No dice millones de dólares, estoy diciendo para que entendamos estos días. Y extrajeron. O sea, se robaron lo prometido. Aleluya. Y por eso cuando se presentó, no piense usted que Pedro era avaro y estaba ahí, Ananías, no me trajiste los $3,000 cabales. No, los 3 millones de dólares que vendiste la casa, no. El Espíritu Santo, por boca de Pedro, le dijo, Ananías, ¿pensaste mentir al Espíritu Santo? Y aquí a la puerta los que te llevan a enterrar, y al ratito cayó la mujer, porque quisieron mentir al Espíritu Santo. Por eso si usted ofrece algo, délo, hermano, pero no lo haga por lucirse. Nadie dé por necesidad, ni por querer algo de Dios, ni por darse color, como dicen, ni por darse fama. No, cuando usted sienta dar algo, lleno de corazón humilde y sencillo, ¿me entiende? Pero lo que ofrezcamos, hagámoslo. ¿Por qué? Mira, aquí cayó muerto Ananías y Zafira, ¿y quién lo mató? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla y está presente en la iglesia en estos días. Yo ahorita estoy predicando, pero quien los está ministrando a ustedes es el Espíritu Santo por la palabra. Hermano, eso es tremendo, y eso lo llena de gozo a uno, porque la cobertura que nosotros tenemos se llama Espíritu Santo. Ahorita lo que nos defiende a nosotros en estos tiempos finales es la protección del Espíritu Santo, que está cuidando la iglesia del Cordero, la novia que va a ser esposa del Cordero. ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro 3:2, Hechos 14:6, 16:4, perdón. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Oiga, aquí está hablando de tiempo pasado. Vuelva a leerlo. Está hablando de los profetas pasados y de los santos apóstoles que estaban vigentes, que escribieron en ese tiempo. Vuelva a leerlo, por favor. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y del mandamiento de Dios, del Señor, Salvador dado por vuestros apóstoles. Y nuestro Salvador dado por los apóstoles. En Hebreos 1:3, que Hebreos 1:1 y 2, rápido. Y después Hechos 16:4. Lo que les quiero decir con todo esto, que vamos a estar estudiando los mandamientos de Dios Padre, los mandamientos de Cristo, los mandamientos del Espíritu Santo, los mandamientos de los apóstoles, es de que cuando entremos a los ministerios de Efesios, que no los vamos a tocar hoy por el tiempo, el último profeta fue Juan el Bautista. ¿Por qué hago mucho énfasis en eso? Porque estamos tocando los ministerios, vamos a tocar los ministerios y la gente tiene que conocer. Juan el Bautista fue el último profeta. Repito, existe en estos días, por la doctrina que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo, los dones de profecía. 1 Corintios 14. Usted lo puede leer, ahí va a encontrar los dones del Espíritu Santo. Hay dones del Espíritu Santo, hay dones de la gracia. Vamos a ver todo eso más adelante, pero esos son dones, dádivas, regalos de Dios. No hay profetas en estos días. Sí hay falsos profetas, abundan. Pero, ¿por qué se le llamaba profetas? Como Agabo, eran profetas. Es que, hermano, se le llamaba profetas porque tenían el don de profetizar en esos tiempos. Hoy le dicen profeta a una persona porque tiene el don de profecía. Pero no es que sea profeta, es porque tiene el don de la profecía. 1 Corintios 14, léalo en su casa si tienes confianza. Por eso tenemos la doctrina, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 1? Dios habiendo hablado muchas veces y de Oiga. muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos primeros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuándo nos habló Dios por los profetas? En otro tiempo. Aleluya. Los profetas todos profetizaron, la ley se acabó hasta Juan el Bautista, Mateo 13. ¿13 qué? 11:13. 11:13. Mateo, léalo para que no piensen que estoy sacando la manga de la camisa. Aleluya. Mateo 11:13. ¿Qué dice? Aleluya. No, hermano, que yo soy profeta. Mire, aquí está mi carnet, mi credencial. Yo soy profeta, Porque- graduado de la escuela de profetas. Hermano. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Sigue. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Bueno, todos los profetas profetizaron hasta Juan. Juan fue el último profeta. Amén. Si hay alguna pregunta me la hacen. Y los apóstoles, que ya vamos a estar los ministerios también, vamos a tocar los ministerios. Lo vuelvo a repetir, el último de los apóstoles como abortivo, dice Pablo. Yo como abortivo, el último de los apóstoles. 1 Corintios 15, verso 7 Verso 8 y 8. dice, Del 7. sí, del 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Dice que eres el último de los apóstoles. ¿Qué significa último? Final, ya no hay más. Que ya no hay más. ¿Y por qué los apóstoles hoy en día? El apóstol fulano. Mire, hermanos, desde el primer siglo que murieron los verdaderos apóstoles, que lo mató Roma, porque Roma es la gran ramera. Roma mató a los apóstoles, mató al Señor Jesucristo, mató a todos los grandes hombres de Dios. Después vino Constantino, Nerón mató a Pablo también. Roma siempre matando a todos. Vino Constantino, el primer papa romano. Desde esos tiempos vinieron las persecuciones, las cruzadas y todo eso, hasta 1520 que Martín Lutero se desligó un poquito de la Iglesia Católica y quiso sacar un poquito de luz del ministerio de la luz del Evangelio. Pero entre todos esos tiempos de persecución no habían profetas, no había que yo soy apóstol ni nada de eso, sino que ya después de Juan Calvino, que vamos a tocar ese tema más adelante también, el Juan Calvino vino y trajo un poco de luz. Un poco de luz trajeron los reformadores. No trajeron el evangelio completo. Porque ellos son justificados por la fe, es cierto. La justificación es por fe, por gracia. Pero Pablo dice sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Amén. La justificación es un paso, pero sin santificación no hay glorificación. Y ellos se agarran salvo, siempre salvo. Mentira del diablo. Alma que pecare contra mí, a ese raeré mi libro, dice la palabra. Amén. Amén. Procurad, dice el Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Para qué me voy a ocupar yo con temor y temblor en la salvación? Si ya soy salvo, siempre salvo. Ese tema se lo voy a tocar próximo, cuando empiece a tocar las doctrinas. Por eso estoy hablando ahorita. ¿Quién dio los mandamientos? ¿Alguna aportación? Sí, con respecto a lo de los falsos apóstoles, ya desde el tiempo de la iglesia en Éfeso, los mensajes a las 7 iglesias, ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, del 1 al 2, habla al respecto de que se habían levantado algunos que se hacían llamar apóstoles, pero no los eran, porque el reproche que el Señor les da y palabras de consuelo y de reproche que se mencionan aquí, entre eso también se dice de que tenían discernimiento porque habían probado a los que se llamaban ser apóstoles y no lo son. Dice Apocalipsis 2, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, hasta ahí. Mire, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Vamos a leerlo del 16, del 1 al 4 para entender, hasta el 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Porque antes había grande persecución, hermanos. Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, oiga lo que dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Ellos llevaban cartas, hermanos. Por eso en Hechos capítulo 15, usted ve, si lo lee despacio en casa, había gran discusión porque unos decían, no, tienes que circuncidarte y guardar la Torá. Entonces tuvieron que convocar el primer concilio, le llamo yo, el concilio de Jerusalén. Ahí estaba Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, los ancianos, el apóstol Pablo. Todos los grandes estaban reunidos en ese concilio, y en primer lugar estaba el Espíritu Santo que les dio ordenanzas, lo que debía de guardar la iglesia gentil y lo que no debería guardar. Porque los judíos predicaban, daban un mensaje, por ejemplo, acéptame al Mesías, a Mashiach, pero tienes que circuncidarte y guardar la Torá, si no, no eres salvo. Y Pablo decía, no, esto ahora es por fe, por gracia. Cree en el Señor Jesucristo, su palabra, y esa te hace libre y caminas por fe y obediencia a la verdad. Hechos 15. Vamos a leer rapidito eso para terminar ya, porque no podemos entrar en esta noche a concluir los demás, pero aquí hay mandamientos dados por el Espíritu Santo. Por eso le digo, hay muchos mandamientos que dio Dios Padre, pero hay unos que no los debemos de guardar nosotros. Unos son para los judíos, otros son para nosotros. Hechos 15, vamos, porque ahí están los mandamientos que dio el Espíritu Santo para la iglesia gentil, usted y yo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Miren la enseñanza que tenían los que venían de Judea. O sea, los judíos llegaban a Jerusalén, a cierto lugar, a lugares griegos, a Samaria y otros lugares, pero en ese lugar estaban reunidos el concilio en Jerusalén. Entonces algunos, Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, unos ponían mayor énfasis en la circuncisión que en la sangre de Cristo. Si no te circuncidas, no eres salvo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. La cuestión doctrinal, hermanos, se trata en grupos. A veces hay conflictos grandes, doctrinales, choques y todo, pero el que es sencillo y sensible a la presencia del Espíritu Santo entiende y toma la mayor luz para caminar conforme a lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia,
pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los 10 mandamientos tienen que guardarlos y tienen que circuncidarse los gentiles, si no, no son salvos. Y brincaban, hermanos, oponiéndose, imponiendo la ley. Continuamos. Dice el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, miren, los apóstoles discutían también, hermanos. Es que por la doctrina hay discusión. Aunque uno no quiera, va a haber discusión, porque hay quienes van a enseñar herejías y uno tiene que enderezarlos por la palabra. Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, no por la tradición ni por la Torá. Sus corazones son purificados por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Les está diciendo Pedro: ¿saben qué? Ustedes son hipócritas. Ni nuestros padres ni nosotros podemos guardar la Torá, los 613 mitzvot. Nadie podía cumplir los 613 o 14 mandamientos. Bueno. Entonces, pero Pedro está corrigiendo la doctrina y sigue diciendo: antes creemos que por la gracia, oiga lo que dice Pedro, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que los gentiles, que ellos, por la gracia. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé. Ya se sentó Pedro y se paró el otro a dar su discurso. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, no judíos, gentiles. Y cuando ellos callaron, después que dieron el testimonio de las maravillas que hicieron, se para otro, Jacobo, miren, verso 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, oiga, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, está hablando Jacobo, pero bajo la unción del Espíritu Santo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se convierten a Dios, sino que se les escriba. Mire lo que da el Espíritu Santo por boca de este siervo aquí, la doctrina que da. Que se les escriba a los gentiles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día reposo para los judíos. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judá, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Estaban dando doctrina sólida, doctrina sana para la iglesia, porque había confusión. Amén. Escribir por conducto de ellos los apóstoles y a los ancianos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden,
Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la Torá. Es que el judío guarda la Torá, el gentil no. Nos ha parecido bien, llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien. Mire, mire quién va aquí poniendo el sello de autenticidad. Salud. Al Espíritu Santo, verso 28. Mire la doctrina, ¿quién la está confirmando aquí? Los mandamientos del Espíritu Santo para la iglesia gentil y los mandamientos del Espíritu Santo para el judío. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, porque eso contamina el espíritu, corrompe el alma. Por eso cuando Daniel recibió la revelación de parte de Dios concerniente a la estatua en Nabucodonosor y los tiempos finales y todo eso, el rey quería que cuando los instruyeran les dieran los banquetes dedicados a los ídolos, y Daniel dijo, no, mejor denme legumbres, porque todo era contaminado, hermanos, sacrificado a los ídolos. Y Daniel se abstuvo de comer cosas sacrificadas a los ídolos, y se encontraron los hebreos 10 veces más sabios que los babilonios. En otras palabras, ahora, ¿dónde va a comer uno que no esté sacrificado a los ídolos las cosas, hermanos? Si va a un lugar ahí chino, está un monito ahí con la mano llamando a la gente, un Buda panzón en otro lado, una virgen, una estatua muerta, y todo está saqueado, saturado de demonios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano entonces? Orar por los alimentos. Mira, Señor, vengo porque tengo hambre, tengo necesidad física de comer, pero yo renuncio a toda hechicería, toda brujería, toda dedicación a estos diablos, Señor, que la comida no me haga daño, no me haga mal, y en tu nombre tomo estos alimentos. Por eso Pablo dice, cuando vayas a la carnicería, dice Pablo, no preguntes que si ese animal fue ahogado, ahorcado, qué sé yo. Mejor ora y santifícalo. Por eso decía, absténgase de comer cosas sacrificadas a los ídolos, de ahogado. ¿Por qué de ahogado? Porque el animal cuando se ahogaba en un río, un mar, lo que sea, la sangre se metía en la piel. Y la Biblia prohíbe comer sangre, porque la vida del hombre y del ser humano y de los animales se encuentra en la sangre. Aleluya. A Noé le dijo, cuando mates y degolles un animal, vas a derramar la sangre en tierra. No te la vas a tomar, porque ahí está la vida, y yo voy a demandar la sangre de todo animal de tu mano. ¿Y qué es la transfusión de sangre, hermano? Bueno, ese es otro tema, lo vamos a tocar después. Pero una cosa le digo, la vida del hombre está en la sangre. Así es. Si así lo dice la Biblia, es una de las áreas, pudiera decir, si fuera el nivel del conocimiento de la teología exacta, del 1 al 20, entre todas las herejías que tienen los testigos de Jehová, los testigos de Russell, por lo menos esa es una de las verdades que tienen los testigos de Jehová. Entre todas las mentiras y confusiones que tienen, porque no creen que Jesucristo viene por la iglesia, no creen en arrebatamiento, ni creen que Jesucristo es Dios. Pero entre sus mentiras y falsedades, tienen verdades también. Porque el diablo confunde, el diablo mete verdades con mentiras, como en la tentación al Señor Jesucristo, a Eva, perdón. También al Señor. También al Señor lo tentó con mentiras y verdades. A Eva también la tentó con mentiras y verdades. Serás como Dios, le dijo, conociendo el bien y el mal. Mentira del diablo. Serán abiertos vuestros ojos, eso sí fue cierto. Y perdió Eva la vestidura espiritual que tenía antes, y cuando se vio desnuda, que no tenía cobertura espiritual de Dios, sino que se halló en la pura chuleta.
Pero aquí, ¿de quién estábamos hablando ahorita? De la sangre. De la sangre. Que no se debe comer sangre, que los testigos de Jehová, ellos sí rehúsan la transfusión de sangre. Por eso les digo, una nomás de muchas, tendrán unas 5 o 6 verdades entre tanta mentira. Entonces, esa es una verdad, que la sangre, hermanos, en ella está la vida de todo ser humano. Levítico 3:17. Levítico habla todo eso, bueno, pero ese no es el tema de hoy. 3:17. Estamos hablando de doctrina. Léelo de una vez para que no piensen que es cuento chino. Amén. Amén. Entonces, 3:17. a ver, Dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. mire, ninguna sangre. ¿Y por qué en Guatemala, por ejemplo, yo soy de Guatemala? Ahí la gente pobre, por así decirlo, o mediana posición, como fuera, acostumbraban antes, no sé si hoy todavía, plano hay más pobreza, Para todos. se comía una comida que se llama moronga, que usan sangre de animal. Para todos, aunque sea pobre, rico. Sí, pobre, léelo por favor. Levítico 17:10 dice, si cualquier varón de la casa de Oiga. Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, esto es para ellos y para nosotros también, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra las personas que comieren sangre Oiga. y la cortaré de entre el pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Por eso en los sacrificios, la vida está en la sangre, lo dice Levítico, y Dios Verso cortaba. 14, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Por eso, hermano, mire, cuando usted coma carne, lave la carne, que la mira muy roja, es que la bañen en sangre para que pese más. Por lo menos póngale en agua hirviendo ahí o tibia para botarle la sangre a todo eso. Son mandamientos. Hay países, hermano, por ejemplo, en Ecuador meten las tortugas vivas y ¡buf! Las meten en agua hirviendo con un montón de agua y se comen con todo y sangre y todo. ¿Y cuánta comida no se comen en sangre? Usted va a los restaurantes finos acá y le dicen a uno, ¿quiere la carne well done o la quiere cruda? Y ya casi le tiran la chuleta ahí de sangre. No, hermano. Tiene que estar bien asada por lo menos. Para que pese más. Pero avancemos, vamos terminando ya. Hechos capítulo 15, nos toca el verso 29 estamos. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos de sangre. Ahí entra la transfusión de sangre, pero eso lo hablo otro día. De ahogado y de fornicación. De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasarla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, o Siria, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como eran también, ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Muchas gracias. Hermanos, no puedo entrar hoy a enseñar lo que son los ministerios, pero vamos a hablar muy pronto de los ministerios. Dios es el que da los ministerios. Aún nos puso Dios en la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En estos días ya no hay apóstoles, el último fue Pablo.
En estos días ya no hay profetas, solo hay don de profecía. Hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, y entre ese grupo tenemos que ejercer el sacerdocio espiritual según el orden de Melquisedec, aunque ese sacerdocio se va a desarrollar profundamente en el milenio. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario ya para cerrar? Porque en esta noche hablamos del tema, los mandamientos que dio Dios Padre, los mandamientos que dio nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos que dio el Espíritu Santo, los mandamientos que dieron los santos apóstoles. Ya el canon se cerró. A ver. Dice ahí dos líneas, del sacerdote de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, hoy en día, ¿no? Toda persona que se dedica a las cosas de Dios, en un ejemplo, son como de la tribu de Leví, porque en el antiguo la tribu de Leví solamente se dedicaba a los utensilios santos del Señor en la administración. Sí. Pero hoy exactamente no es así, sino es una comparación, una parábola. En conclusión, hoy se dice de que hay dos clases de sacerdocio, ¿no? De la línea de Aarón y otro de el mismo Señor Jesucristo, Melquisedec, por así decirlo. Pero la línea del sacerdocio de Aarón es para los judíos, y al extremo que ya los judíos quieren su templo, a construir el templo para empezar, hermanos, a ejercer el sacerdocio levítico. Pero nosotros ejercemos un mejor sacerdocio, el sacerdocio del Espíritu Santo, según el orden de Melquisedec. Mire, hermanos, rápidamente les digo, hay misterios en la Biblia. Por nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del Cordero recibimos el perdón de los pecados, y el Padre nos hace aceptos por la sangre del Cordero. Pero por el sacerdocio según el orden de Melquisedec, nosotros adoramos a Dios Padre por el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Qué es eso? Por eso Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo y el sacerdocio espiritual según el orden de Melquisedec. Por eso dice la Biblia que ahora tenemos un mejor sacerdocio, el sacerdocio del Espíritu. Si la ley de muerte trajo bendición, la ley del Espíritu trae vida eterna, mayor grado. A ver. Aunque sé que el tema de Melquisedec tendrá que explicarse un poquito más profundo después, quiero recalcar un poquito al respecto de lo que hablaste de los profetas también, porque se ha dicho algo sobre los apóstoles falsos, pero el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe en Mateo 24:4, pero en el verso 11 dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso nos recomienda primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus si son de Dios. Por eso, hermanos, hay sana doctrina del Evangelio. No podemos quitarle la Biblia, ni podemos añadirle. Conclusión, póngase de pie, vamos a orar. Hay mucho que hablar, enseñar, vamos a estar tocando muchos tópicos, y por eso agarrémonos de Dios. Aleluya. No le añada a la Biblia, no le quite a la palabra. Por favor, tengo una hermana, 6 hermanas mujeres tengo, ¿no? Y hay una que se llama Marta. Ella del año 90, yo le digo que ella es sacerdotisa religiosa. Y hizo mucho dinero dentro de Perú, y ahora ha venido el 10 de diciembre. Y se persigue, ¿no? Y me hace tontería. Quería que ore para que no. Amén, el hermano ora por usted. Vamos a orar, hermanos, pidámosle a Dios, ahorita vamos a terminar el tema. Hermano Pedrito, venga a concluir con oración aquí, a despedir el tema. Y después va a orar por el hermano. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Bendito eres, Señor. Aleluya. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor Padre Santísimo, por esta palabra que has puesto en nuestro pastor, Padre Santo, y lo has instruido, Señor, para enseñanza del rebaño, Señor Padre Santo.
Padre mío, agradecido estamos con tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que seamos nobles, que seamos verdaderamente dispuestos a la enseñanza, a escuchar tu palabra, Señor, a ser oidores, Señor, y hacedores de tu palabra, Señor, Padre mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, Padre mío. Bendice a los que no pudieron venir, Señor, donde estén en su casa, en sus hogares, Señor. Ayúdalos en que estén conscientes en tu palabra, Señor, Padre mío, y agradecidos y en la búsqueda, Señor, de esta verdad, Señor, porque la libertad que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, es dulce, de ser libres, Padre Santo, y ahora conoceremos la verdad, Padre Santo, tu palabra. Llévanos a nuestro hogar, Señor, bendice a todos los que ofrendaron y a los que no pudieron también, Señor. El que no tiene trabajo, Señor, en este momento te pido, Señor, en oración, me uno yo, Padre Santísimo, en sus necesidades, Padre Santísimo, para que tú, Señor, estires tu brazo misericordioso, Señor, Padre mío, y pongas en su necesidad el beneficio, Señor. Padre Santo, que haya un cercado en cada hogar donde solamente reine tu paz y sea retirado. No puede ser un cercado para retirar toda cosa satánica y solamente reine tu palabra, la paz tuya, Señor, que solamente sabes dar, Padre Santo. Te damos gracias, Padre mío, y en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, agradecidos estamos con tu presencia, Señor, y que podamos seguir meditando en esta bendita palabra, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Sí.